Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de esta época navideña, porque estamos en solo tutoriales los jueves de Navidad, de lo que resta del año. En esta ocasión vamos a hacer, como lo vieron en la foto anterior, un reno precioso navideño y bastante grande. Miren, casi no me cabe en la cámara. Aquí se los voy a medir. Mide alrededor de 42 centímetros. Con sus cuernitos, sí, 42 centímetros. Y está realizado en hilo macramé de 2 milímetros de grosor y siempre tejo con una aguja de 3.5 milímetros. Así que calculen el tamaño si lo tejen con un hilo más grueso o un hilo más delgado. Se los voy a acercar para mostrárselos bien. Como pueden ver, vamos a tejerle a nuestro renito una naricita roja, un hocico color crema utilicé yo, unos ojitos de unos 10 milímetros, pero depende del tamaño o de la expresión que le quieras dar a tu reno, del tamaño que tú quieres colocarle. Unos cuernos bien grandes, unas orejitas preciosas y vamos a hacerle una bufanda que es de quitar y de poner. Es lo único que se le puede quitar. Los zapatos se los tejemos ahí mismo a medida que subimos las piernas. ¿Listo? Las cantidades de cada color las encuentras en la descripción del video. Allí encuentras cada color en gramos lo que vamos a gastar. Espero que lo realices y lo disfrutes conmigo. Está dividido en 2 tutoriales y que compartas conmigo tu proyecto terminado en las redes que encuentras aquí abajo en la descripción también. Me etiquetes también como autora del patrón y que compartas conmigo para poder ver tu proyecto ya todo terminado, cómo te quedó. Únete al grupo de Facebook que encuentras también el enlace en la descripción y compártelo para que podamos seguir creciendo y podamos me puedan ayudar a crecer siempre con su ayuda, con el like, con los comentarios, con suscribirse, con activar las notificaciones. Todas esas cositas me ayudan a crecer y que podamos seguir con los tutoriales. Así que no hablo más, comencemos a tejer este reno navideño. Vamos a comenzar nuestro reno con el color que hayas escogido para todo su cuerpo base. Puede ser un camel, un caqui, un color caramelo. Yo escogí este y vamos a empezar con los brazos. Vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como en todos mis tutoriales, les indico que vamos a trabajar los amigurumis de manera espiral. ¿Qué quiere decir espiral? Que no vas a cerrar rondas y a subir con una cadeneta, sino que vas a continuar de corrido sin cerrar rondas. Pero yo lo trabajo así para que podamos diferenciar las rondas y poder agilizar el video. Pero lo puedes trabajar en espiral, es exactamente lo mismo. Vamos a continuar con nuestra segunda ronda, donde vamos a realizar aumento en todos los puntos. 2 puntos en el mismo lugar. Eso es un aumento. Vamos a hacer 6 aumentos para que en esta segunda ronda nos queden en total 12 puntos. Vamos para nuestra tercera ronda. Recuerda que puedes poner el video en pausa o puedes agilizar o poner más lento el video con las opciones que nos brinda YouTube. Vamos a la ronda número 3 y vamos a hacer un patrón de aumento. Primero un aumento y luego hacemos un punto solo. Ese patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. Aumento y luego un punto. Repetimos eso toda la ronda 3 y nos van a quedar en total 18 puntos. Al terminar la ronda 3 vamos a hacer la ronda 4, 5, 6 y 7, 4 rondas de estos mismos 18 puntos. Vamos a hacer 4 rondas de punto sobre punto, sin aumentos.
en cada una de esas 4 rondas debemos tener los 18 puntos. Terminada la ronda 7, vamos a realizar la ronda 8 y vamos a hacer una ronda de disminuciones. Vamos a comenzar realizando 7 puntos. Seguido de esos 7 puntos vamos a realizar 4 disminuciones. 3 y 4. Y terminamos la ronda con 3 puntos. En la ronda número 8 que acabamos de hacer nos quedarán 14 puntos. Vamos a realizar desde la ronda 9 hasta la ronda número 28 estos mismos 14 puntos. En total vamos a realizar 20 rondas de estos mismos 14 puntos y vamos a ir rellenando. Después de que tenemos nuestras 20 rondas de 14 puntos cada una, vamos a cerrar nuestro brazo uniendo y haciendo una fila de punto bajo. Pero antes vamos a tener en cuenta que las disminuciones que hicimos en la parte de abajo deben quedar hacia adelante, de esta manera. Así que vamos a hacer punto deslizado hasta llegar a esa ubicación en la esquina para poder cerrar con punto bajo nuestro brazo. Vamos a ubicarnos así y vamos a hacer punto deslizado 1, 2, 3 y vamos a hacer una fila cerrando todo, traspasando todo nuestro brazo, toda la ronda, de un punto hasta el otro. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en la última puntita. Y vamos a cortar y a dejar una hebra larguita para poder coser luego a nuestro cuerpo. Vamos a realizar 2 brazos exactamente igual al que acabamos de hacer. Vamos a hacer uno exactamente igual porque necesitamos 2. Y vamos a pasar ahora a los zapatos y comenzar las piernas. Para las piernas o los zapatos yo voy a utilizar el color rojo, pero ustedes pueden utilizar un verde también, que es un color navideño también, pero yo voy a hacerlo de color rojo. Pasamos a realizar 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Desde la segunda cadena vamos a hacer un aumento. Luego vamos a trabajar 6 puntos. Y en la última cadena que nos queda vamos a trabajar 3 puntos. 1, 2 y 3. Y giramos para trabajar por la parte de abajo de las cadenas. Vamos a realizar 7 puntos. 3, 4. De una vez escondí la hebra con la que inicié. Y esta sería mi primera ronda. En esta primera ronda nos van a quedar 18 puntos. Pasamos a la ronda número 2, donde comenzamos con 2 aumentos. Seguido hacemos 6 puntos. Luego hacemos 3 aumentos seguidos.
Luego hacemos 6 puntos. Y terminamos con un aumento. En esta segunda ronda nos van a quedar 24 puntos en total. Pasamos a la ronda número 3, donde vamos a comenzar con un punto, luego un aumento, luego un punto nuevamente y un aumento nuevamente. Hacemos 6 puntos. Luego hacemos un patrón de un punto y un aumento por 3 veces. Luego hacemos 6 puntos. Y terminamos esta ronda número 3 con un punto y un aumento. En total, en esta ronda nos van a quedar 30 puntos. Vamos a realizar la ronda número 4, donde vamos a comenzar con 2 puntos, 1 y 2. Realizamos un aumento. Nuevamente 2 puntos y un aumento. Seguido hacemos 6 puntos. Luego hacemos 2 puntos y un aumento por 3 veces. 2 puntos y un aumento, lo repetimos 3 veces. Esta es mi segunda ocasión, me faltaría una más, 1 y 2 y un aumento. Luego realizo 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y termino realizando 2 puntos, 1 y 2 y un aumento. En esta ronda número 4 nos quedan en total 36 puntos. La ronda 5, 6 y 7 vamos a realizar estos mismos 36 puntos por 3 rondas. Terminadas esas 3 rondas, vamos a pasar a la ronda número 8, donde vamos a comenzar realizando 14 puntos. Yo ya realicé aquí 14 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Luego voy a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. Hago nuevamente una disminución. Y tejo 3 puntos. 1, 2 y 3. Luego voy a realizar una disminución. Y termino la ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En esta ronda número 8 nos van a quedar 33 puntos. Pasamos a la ronda número 9. Vamos a realizar 12 puntos. Luego tejemos 6 disminuciones pegadas, 6 disminuciones seguidas y terminamos esa ronda con 9 puntos. En la ronda 9 nos van a quedar 27 puntos. La ronda número 10 vamos a hacer 8 puntos inicialmente, luego tejemos 6 disminuciones seguidas y terminamos la ronda con 7 puntos. En la ronda 10 nos van a quedar 21 puntos. Vamos a hacer la ronda 11 de esos mismos 21 puntos, una ronda.
Y la ronda número 12 vamos a hacer 6 puntos, una disminución, 8 puntos, una disminución y terminamos con 3 puntos. En la ronda 12 nos van a quedar 19 puntos. Vamos a hacer eso y vamos a ir rellenando. Cuando terminemos la ronda número 12 se va a ir viendo así nuestro zapato sin rellenar. Voy ahora en la ronda número 13 a tomar solamente de este mismo color la hebra delantera. Y voy a trabajar esa ronda de punto sobre punto de estos mismos 19 puntos, pero tomando solo la hebra delantera. Al terminar esa ronda 13 voy a bajarla un poco y la hebra que me ha quedado en esta ronda 13 me ha quedado una hebra interna, la hebra del bucle trasero, y por ella voy a enhebrar allí en la parte de atrás de nuestro zapato. Voy a enhebrar allí y voy a realizar con el otro color, voy a hacer ya el cambio de color al cuerpo y voy a trabajar por la hebra trasera una ronda también, pues la ronda número 13, por esa hebra trasera que me ha quedado allí. Voy a hacer en total de este color, voy a realizar 5 rondas, contando esta, 5 rondas en total. Y vamos a ir ahora sí rellenando nuestro zapato. Recuerden que cada ronda debe tener 19 puntos. Después de realizar estas 5 rondas, pasamos a la ronda número 18, donde vamos a realizar un patrón que va a ser 2 puntos, 1 y 2, y un aumento. Este patrón lo vamos a repetir 5 veces, 2 puntos y un aumento. Lo repetimos 5 veces durante toda la ronda y terminamos con 4 puntos al finalizar. En la ronda 18 nos van a quedar 24 puntos en total. Estos mismos 24 puntos los vamos a realizar por 8 rondas, desde la ronda 19 hasta la ronda número 26. Y allí terminaríamos nuestra pierna. Yo ya hice una aquí, deben realizar 2, van a realizar otra exactamente igual y le van a cortar la hebra, pero a la segunda no le cortamos la hebra porque vamos a unir con la primera y comenzar nuestro cuerpo. Entonces aquí debo terminar las indicaciones que les di para unir a esta primera que ya realicé. La vamos a rellenar muy bien. Para continuar con la primera ronda de nuestro cuerpo, vamos a trabajar ahora, vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar al centro interno de nuestra pierna. En mi caso tuve que realizar 8 puntos deslizados. Y ya llegué al centro de nuestra pierna. Vamos ahí a realizar 6 cadenetas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a tomar nuestra primera pierna y igualmente en el centro interno vamos a realizar un punto deslizado para unir nuestras dos piernas. Aquí sería nuestra primera ronda del cuerpo. ¿Cómo la vamos a realizar? Vamos a tejer todos los 24 puntos de la primera pierna. Luego tejemos las 6 cadenetas, 6 puntos sobre las 6 cadenetas. Luego trabajamos los 24 puntos de la siguiente pierna y nuevamente tejemos por detrás las 6 cadenas. En total nos van a quedar 60 puntos y vamos a realizar 6 rondas de esos mismos 60 puntos. Terminadas las 6 rondas, vamos a pasar a una ronda de disminuciones.
Vamos a hacer 2 disminuciones, una en cada lateral del cuerpo. Vamos a tejer hasta llegar al lateral de nuestro cuerpo, hacemos una disminución, continuamos tejiendo por el frente y al llegar al otro lateral hacemos otra disminución. Solo haríamos 2 disminuciones. Vamos a intercalar rondas de disminuciones con ronda de punto sobre punto sin disminuciones. En esta ronda vamos a trabajar 2 disminuciones y nos van a quedar 58 puntos. Hacemos una ronda de punto sobre punto de esos mismos 58 puntos. Y vamos a repetir ese patrón de una ronda de disminuciones a los lados, una ronda sin disminuciones. Vamos a repetirlo por 8 veces. Vamos a hacerlo 8 veces ese patrón. Ronda de disminuciones en los laterales, ronda de punto sobre punto. Vamos a hacerlo 8 veces hasta que lleguemos a la cantidad de 44 puntos. Cuando lleguemos a los 44 puntos paramos. Pero vamos a hacer este patrón de ronda con 2 disminuciones, ronda de punto sobre punto. Primero vamos a quedarnos con 58 puntos, luego con 56, luego con 54, luego con 52, luego 50, luego 48, 46, hasta que lleguemos a 44. Recuerden ir intercalando de ronda con disminuciones y ronda sin disminuciones. Así hemos ido avanzando, ya va subiendo, pero también disminuyendo los laterales de nuestro cuerpo. Lo vamos a rellenar muy bien. Vamos a pasar a la ronda número 23, donde vamos a realizar de aquí en adelante todas las siguientes rondas. Vamos a empezar a hacer en todas disminución en los laterales, igual como hemos venido trabajando, 2 disminuciones por ronda, una en cada lateral. Pero esta vez no vamos a intercalar con rondas de punto sobre punto, sino que en todas vamos a hacer las 2 disminuciones. Vamos a realizar 7 rondas donde vamos a hacer las disminuciones en los laterales. 7 rondas desde la 23 hasta la 29, donde vamos a terminar en la 29 con 30 puntos. Así hemos llegado ya a finalizar nuestro cuerpo, solo nos quedan 2 rondas y terminamos el cuerpo. Vamos a ir rellenándolo muy bien para que quede bien parejito. Vamos a hacer la ronda número 30 y la ronda 31, que va a ser la número 30. Vamos a hacer un patrón donde vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Repetimos este patrón durante toda la ronda número 30. 3 puntos y una disminución. Y aquí en esta ronda nos van a quedar 24 puntos. La última ronda, que es la ronda 31, vamos a realizar estos mismos 24 puntos en una ronda de punto sobre punto. Y allí terminaríamos ya nuestro cuerpo. Pasaríamos a realizar la cabeza. Recuerda dejar una hebra larga para que podamos coser a la cabeza, o dejar en la cabeza la hebra larga para poder coserla al cuerpo. En alguna de las 2 partes debemos dejar una hebra larga. Vamos a realizar estas 2 últimas rondas y pasaremos a la cabeza. Vamos a pasar a realizar la cabeza y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico, 6 puntos. 4, 5 y 6. Vamos a hacer en cada una de las rondas aumentos de manera ordenada para poder alcanzar el ancho deseado. Vamos en cada ronda a ir incrementando los puntos en medio de nuestros aumentos. En nuestra segunda ronda solamente vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos en total. Si lo hacemos de manera ordenada, en nuestra tercera ronda nuestro patrón sería aumento y un punto.
y repetimos todo este patrón durante toda la tercera ronda. Vamos a hacer aumento y un punto en la tercera ronda y repetimos eso toda la ronda y nos van a quedar 18 puntos. Para continuar de manera ordenada, nuestro siguiente patrón en la ronda número 4 va a ser aumento y 2 puntos. Y repetimos eso toda la ronda y nos van a quedar 24 puntos. En la ronda número 5 vamos a hacer aumento y 3 puntos y nos van a quedar en total 30 puntos. En la ronda número 6 vamos a hacer aumento y 4 puntos, repetimos ese patrón y nos van a quedar 36 puntos. Ronda número 7 vamos a hacer un patrón de aumento y 5 puntos y nos van a quedar 42 puntos en total. En la ronda número 8 vamos a hacer aumento y 6 puntos y repetimos ese patrón y nos queda en la ronda 8 48 puntos. He llegado a la ronda número 8, vamos a pasar a la ronda número 9. Vamos en la ronda 9 a realizar los mismos 48 puntos que tenemos en esta ronda y vamos a hacer punto sobre punto ya sin aumentos, solamente una ronda. Luego vamos a hacer la ronda número 10 y allí sí vamos a hacer aumentos y vamos a realizar un patrón de aumento y 7 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 54 puntos. La ronda número 11 vamos a realizar esos mismos 54 puntos. La ronda 12 vamos a hacer el patrón de aumento y 8 puntos. Repetimos y terminamos con 60 puntos. La ronda número 13 vamos a hacer un patrón aumento 9 puntos, repetimos y terminamos con 66 puntos. La ronda número 14 vamos a hacer aumento 10 puntos, repetimos y nos quedan 72 puntos en la ronda 14. Así se nos va a ir cerrando cuando ya llegamos a la ronda número 14. Vamos a pasar a la ronda 15 donde vamos a hacer esta ronda punto sobre punto de estos mismos 72 puntos. No vamos a hacer aumentos. En la ronda número 16 vamos a hacer el patrón de aumento y 11 puntos. Y vamos a repetir ese patrón y al finalizar tendremos 78 puntos. En la ronda 17 haremos esos mismos 78 puntos. La ronda 18 va a ser la última de aumentos donde vamos a realizar el patrón aumento y 12 puntos. Repetimos ese patrón y tendremos 84 puntos. Tejemos dos rondas, la 19 y la 20, de esos mismos 84 puntos. Cuando ya hemos llegado a la ronda 20 se va a ver así como una especie de cono y vamos a empezar a hacer rondas de disminuciones para empezar a cerrar nuestra cabeza. Y vamos a hacerlo igualmente como hicimos los aumentos de manera ordenada. Hicimos aumentos hasta 12 puntos aumento. Ahora vamos a empezar a realizar disminución 12 puntos y ese va a ser nuestro patrón. Vamos a realizar una disminución y vamos a tejer 12 puntos. Y vamos a repetir esto durante toda la ronda 21, disminución 12 puntos y nos van a quedar 78 puntos. En cada ronda vamos a ir disminuyendo la cantidad de puntos entre las disminuciones. La siguiente sería la ronda 22 donde vamos a hacer disminución y 11 puntos. Y vamos
a terminar allí con 72 puntos. La 23, disminución 10 puntos, nos quedan 66 puntos. La ronda 24, disminución 9 puntos y nos quedan 60 puntos. La ronda 25, disminución 8 puntos y nos quedan 54 puntos. La ronda 26, disminución 7 puntos, repetimos toda la ronda y nos quedan 48 puntos. Y así vamos haciendo la 27, que sería disminución 6 puntos, la ronda 28, que sería disminución y 5 puntos, la ronda 29, que sería disminución y 4 puntos, y allí en la última ronda, la ronda número 30, donde haremos disminución y 3 puntos, quedaríamos con 24 puntos. Vamos a hacer todas las rondas de disminuciones, vamos a ir rellenando y ya les indico al finalizar en dónde vamos a ubicar los ojos, porque los ojos van a ir encima de nuestro hocico. Así que no es una ronda en específica donde vas a ubicarlos, porque primero vamos a mirar en dónde nos queda el hocico y los ojitos ponerlos encima del hocico. Entonces vamos a hacer todas estas rondas de disminuciones desde 12 puntos disminución hasta 3 puntos disminución, terminando con 24 puntos en la ronda número 30. Así va quedando nuestra cabecita ya con todas las rondas hasta la ronda 29, donde hicimos 4 puntos y una disminución. Y así debemos ir rellenando muy bien para que quede bien redondita. Vamos a hacer la última ronda, la ronda 30, donde voy a hacer una ronda de punto sobre punto de estos mismos 24 puntos que me quedaron en la ronda número 29. Y ahí terminaríamos nuestra cabeza. Dejamos una hebra larga para coser a nuestro cuerpo. Vamos a pasar a la parte 2 de nuestro video, de nuestro reno navideño, para realizar lo que nos hace falta para el rostro, para los accesorios, una bufanda que le vamos a hacer. Entonces aquí terminamos, yo ya acabé acá la cabeza, voy a dejar la hebra larga y vamos a rellenar muy bien nuestra cabecita, que nos quede bien redondita, y vamos a pasar al tutorial parte 2, que les va a salir a continuación, o lo encuentras en el enlace en la descripción del video, y continuamos con el hocico, nariz y demás partes.